La gran mayoría de nosotros deseamos misericordia y gracia para nosotros, pero queremos juicio para el otro. Vuelvo y repito, nos encanta la misericordia para nosotros. Nos fascina recibir la gracia para nosotros, pero deseamos el juicio para el otro. Bienvenido y bienvenida una vez más a tu podcast Entre Líneas. Mi nombre es Julio Burgos y en este espacio veremos el contexto, el trasfondo y el tono de los relatos bíblicos. Te invito a repensar a Dios y juntos conocerle más. Si te interesa este contenido, suscríbete, dale a la campanita y comenta. Síguenos en las redes sociales como Entre Líneas Talks. Quiero comenzar hablando de algo que probablemente has hecho alguna vez por alguien o que alguien ha hecho por ti. Por ejemplo, una persona llega a un supermercado y está a punto de pagar, pasa la tarjeta y declina. La persona empieza a remover artículos y la persona que está detrás se ofrece, le dice, no se preocupe, yo pago por su compra. La persona probablemente ve y dice, no se preocupe, yo remuevo los artículos, no se preocupe. Y la persona insiste, no, yo le pago la compra. La persona se ofrece, le paga la compra y la otra persona, muy agradecida, no tenía por qué hacerlo. ¿Me puede dar su número para contactarlo y pagarle de vuelta? Y la persona le dice, no, yo le estoy haciendo porque quiero, no quiero nada a cambio, ¿ok? Eso es muy similar a lo que en la fe cristiana se le conoce como gracia, ¿ok? Y en el Evangelio, la gracia no es algo ocasional como nos pasa a nosotros. La gracia es el centro del Evangelio. De hecho, la gracia no es justa. Y si la gracia fuese justa, no sería gracia. Por eso, para comenzar este episodio, quiero empezar definiendo y diferenciando dos palabras que son bastante similares, pero que la diferencia nos va a ayudar a entender aún mejor qué es la gracia. Y esas dos palabras son misericordia y gracia. Así que comencemos con lo que es misericordia y vamos a empezar con una definición muy sencilla. Misericordia es, o se puede definir como perdón inmerecido. ¿Ok? Perdón inmerecido. Ahora, voy a comenzar con un relato bíblico que define la misericordia. Y este es un momento donde el profeta Jeremías recién el pueblo de Israel ha sido invadido por el imperio babilonio y ha destruido el templo, ha habido muertes y el profeta Jeremías tiene una palabra para ellos. Y esa palabra está en Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 23. Por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. En otras palabras, si Dios nos diera lo que nos merecemos, no estaríamos aquí. Tú y yo todos somos merecedores de que Dios nos extermine al momento. Somos merecedores de muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Sin embargo, el Señor nos ha perdonado los pecados, nos ha justificado y nos ha hecho justos, tal y como hablábamos en el episodio anterior, porque por la sangre de Jesús hemos sido limpiados de pecado. Ahí entra la misericordia de Dios en el perdón inmerecido. Tú y yo no merecíamos ese perdón. Y la misericordia de Dios, tal y como dice Jeremías, son nuevas
cada mañana y cada día tenemos que ir al Señor y agradecerle por esa gran misericordia. Ok, ahora, otro momento interesante que podemos ver es en la parábola del hijo pródigo que discutimos en el episodio anterior. Recordemos que el hijo pródigo, después de haber malgastado toda su herencia, después de haberse separado de su padre, decide regresar ante su padre después que ha tocado fondo. Y él piensa, bueno, si al menos me tratara como uno de sus siervos, yo estaría bien. Creo que sería un acto de misericordia porque después de lo que le hice a mi padre, él no tiene ni siquiera por qué recibirme de vuelta. Así que cuando él va a su padre, él va preparado a hacerle esa petición. Si el padre hubiese visto al hijo pródigo y le hubiese dicho, ok, te voy a dejar entrar a la casa, pero ¿sabes qué? Te quiero tratarte como cualquiera de mis siervos. No vas a ser mi hijo, vas a ser un siervo más. ¿Saben qué? Eso hubiese sido misericordia. El padre lo hubiese perdonado, hubiese hecho tal y como él le hubiese pedido. Y el hijo pródigo hubiese quedado contento porque después de lo que le hizo, eso es lo más que él esperaba. Él esperaba que ni siquiera el padre lo hubiese recibido de vuelta. Pero ¿qué hizo el padre? El padre fue aún más allá. El padre no solamente lo recibió, el padre corrió a él. El padre lo abrazó y lo besó. Ahí entonces vemos la diferencia entre lo que es misericordia y lo que es gracia. Vamos a ver cuál es la definición de lo que es gracia. Gracia es favor inmerecido. ¿Vieron? Misericordia es perdón inmerecido, pero gracia es favor inmerecido. Hay quien también lo define como regalo inmerecido. El padre hace algo completamente inesperado. El hijo ve a su padre corriendo a donde él. Probablemente él no esperaba eso, se asustó. Él viene ahora a atacarme probablemente. Y lo que recibió fue un abrazo, un beso. Y él no esperaba eso. Por eso le dice, padre, ¿pero qué haces? ¿Pero qué haces? Yo no espero que tú me abraces. Y es ahí donde entonces vemos lo que es la gracia. El hijo no esperaba eso. No hiciste nada para ganarla. No puedes pagarla. No puedes negociarla. Ahora, la gracia sí tiene un costo. Y la paga quien decide dar la gracia. Y eso revela algo muy poderoso. La gracia no habla de nosotros, la gracia no habla de ti. De la misma forma que cuando vamos al supermercado y esa persona hace ese acto con nosotros, eso no habla bien de mí. Eso habla bien de la persona que hizo el acto, la persona que pagó la compra por mí. Eso habla bien de esa persona, no de mí. Ese acto de gracia no habla bien de mí, habla bien de Dios. ¿Qué puede hablar bien de mí cuando yo soy un pecador? Eso muestra la naturaleza de la persona que la da. La naturaleza de Dios es dar. La naturaleza de Dios es amar. La mía, ¿qué se puede esperar de mí? Que soy pecador. Pero la naturaleza de Dios es diferente. La naturaleza de Dios es bondad, es benevolencia, es amor. Esa es la naturaleza del que da la gracia. Ahora, vemos, la misericordia detiene algo que venía hacia ti. La misericordia detiene el castigo y la condenación, pero la gracia te da algo que nunca vendría hacia ti. De nuevo, la misericordia detiene la condenación, pero la gracia te da algo que nunca vendría hacia nosotros.
Así que vamos viendo hasta ahora la diferencia entre misericordia y gracia. Ahora, hay una tensión en la gracia y es que la gracia no parece ser algo justo. Y vamos a ver en breve casos claros y evidentes donde cuando te enseñe y te muestre estos ejemplos, tú te vas a identificar. Porque honestamente no son casos que tú dirías, wow, es verdad, no sé, eso no parece ser justo. Por ejemplo, vamos a ver entonces, vamos a continuar leyendo lo que ocurre en el relato del hijo pródigo, ¿verdad? Llegamos al punto donde el padre hace fiesta, el padre le da un anillo, le da una túnica, hace celebración porque su hijo llegó. Pero ahora vamos a continuar leyendo qué es lo que ocurre en el relato en Lucas 15, 25 al 32. Dice, mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó que había música y danza. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó, ¿qué pasaba? Tu hermano ha llegado, le respondió, y tu papá ha matado el ternero más gordo porque lo ha recobrado sano y salvo. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Pero él contestó, fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes. Y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega este hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo. Hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. El hermano mayor se molesta porque el padre celebra al hijo que regresa, porque considera injusto lo que el padre hizo con el hijo pródigo. ¿Qué usted cree? ¿No se ha visto usted en ocasiones, en situaciones donde se siente como el hijo mayor? Que usted ve la situación y usted dice, pero es que esto no es justo. ¿Por qué? Porque usted piensa que el que hace lo bien merece algo bueno y el que falla merece algo menor, no merece algo mejor. Y lo que ocurre aquí es que algo como un anillo, como una túnica de lino, como una fiesta y coge el becerro gordo, debió haber sido para un momento especial. ¿Por qué no lo hizo conmigo? Y lo hizo con este. Después de lo que le hizo y después de la ofensa que le hizo. ¿Por qué no lo hizo conmigo? Usted está viendo cómo la gracia parece algo completamente injusto. ¿No se hubiese enojado usted también con ese padre? Ajá. Por eso a veces vemos cómo es esto de la gracia. Es que esto no me parece lógico. En el fondo, él está diciendo, yo hice todo bien y él recibe lo mismo que yo. Y ese bien lo pongo entre comillas, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros creemos que hacemos todo bien. Porque quizás de manera externa parece que cumplimos con con toda la obediencia, como decíamos en un episodio anterior. Parece que estoy obedeciendo todo, pero quizá mi corazón está muy lejos de lo que realmente Dios quiere que seamos o hagamos. Ahora, el gran problema aquí es que la gran mayoría de nosotros deseamos misericordia y gracia para nosotros, pero queremos juicio para el otro. Vuelvo y repito, nos encanta la misericordia para nosotros. Nos fascina recibir la gracia para nosotros, pero deseamos el juicio para el otro. Y aquí llegamos al punto. ¿Por qué nos parece injusto?
Y de hecho, ese deseo de juzgar y de buscar la justicia para la otra persona, ¿saldrá realmente de un corazón bueno? ¿O no saldrá ese deseo de un corazón que tiene que ver más con la naturaleza humana? Porque fíjense cómo este padre responde, le dice, ¿pero por qué te enojas? En otras palabras, porque soy bueno con tu hermano. Tu hermano estaba muerto y yo lo acabo de recibir bien, con una fiesta. ¿Por qué te enojas? ¿No se supone que estés alegre como yo? ¿Qué está pasando en tu corazón? Uno de los libros que una vez terminemos esta serie que quisiera y me encantaría discutir en estos episodios es el libro de los Hechos. El libro de los Hechos fue escrito por Lucas y una de las cosas muy interesantes que ocurre en el libro de los Hechos y de hecho en muchas de las cartas escritas por Pablo del Nuevo Testamento es esta tensión entre los judíos y los gentiles. Eso salpica todo el Nuevo Testamento. Bueno, ¿y por qué esa tensión continua? Bueno, es que póngase en lugar de los judíos. Piense que usted nació en una comunidad judía. Usted aprendió desde pequeño a seguir unos rituales. Usted se acostumbró a ir al templo, se acostumbró a utilizar un cierto tipo de ropa. Recuerde que los judíos no podían utilizar mezclilla. Su ropa tenía que ser solamente un tipo de tela. La comida tenía que ser limpiada. Tenía que comer solo un tipo de carne. Tenía que seguir el ritual del kosher. Es un ritual bien detallado. Los días de reposo, las fiestas, un sinnúmero de leyes, unas 613 leyes y rituales que tenías que seguir. Pero llegó un punto que si tú naces en esa cultura, tú te acostumbras a ella. Y de pronto, aunque es una carga grande para ellos, llega un punto donde ya tú eres parte de esa cultura. El evangelio nace en esa cultura. Jesús nace en esa cultura porque estaba escrito, porque fue el pueblo que Dios comenzó el evangelio y comenzó su plan de redención. Fue ahí donde Dios comenzó su plan para redimir la humanidad. Y entonces Dios estableció su palabra, su escritura, y tal y como estaba escrito, Jesús viene y nace entre los judíos. Y los judíos son precisamente los que lo rechazan, tal y como estaba escrito. Pero entonces, piense, Jesús viene con el plan de llevar este evangelio entre los judíos, pero él estaba bien claro de que los judíos podrían reaccionar e iban a reaccionar como el hijo mayor. Porque al presentar el evangelio primero ante los judíos, a ellos le iba a tocar eventualmente llevar el evangelio a los gentiles. Iba a llegar el momento donde iba a ser esa tensión tan grande de cómo yo le voy a llevar el evangelio a un grupo de personas que no comen lo que yo como. Cómo yo voy a tener comunión y reunirme con un grupo de personas a una mesa donde ellos comen comida que yo no estoy acostumbrado a comer. Que ellos están acostumbrados a hacer cosas que yo no estoy acostumbrado a hacer. Y eso iba a crear una tensión fuerte. Y es por eso que el Señor presenta una parábola que era muy controversial en ese entonces. Y para los judíos era muy difícil de entender. No tan solo porque pudiese ser, vamos a decirlo así, que fuera difícil de que fuera clara. No, la parábola es muy clara. Lo que pasa es que prefería no entenderla. Vamos a decirlo así. Prefería no entenderla. Vamos a decirlo así. Es la parábola de los jornaleros. Dice en Mateo 20 del 1 al 16. Asimismo, el reino de los cielos se parece a un propietario que salió de madrugada a contratar obreros para su viñedo. Acordó darles la paga de un día de trabajo y los envió a su viñedo. Cerca de las 9 de la mañana salió y vio a otros que estaban desocupados en la plaza. Les dijo: vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo y les pagaré lo que es justo. Así que fueron. Salió de nuevo a eso del mediodía y luego a la media tarde e hizo lo mismo. Alrededor de las 5 de la tarde salió y encontró a otros
más que estaban sin trabajo. Les preguntó: ¿por qué han estado aquí desocupados todo el día? Porque nadie nos ha contratado, contestaron. Él les dijo: vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo. Al atardecer, el dueño del viñedo ordenó a su capataz: llama a los obreros y págale su salario, comenzando por los últimos contratados hasta llegar a los primeros. Se presentaron los obreros que habían sido contratados cerca de las 5 de la tarde y cada uno recibió la paga de un día. Por eso, cuando llegaron los que fueron contratados primero, esperaban recibir más. Pero cada uno de ellos recibió también la paga de un día. Al recibirla, comenzaron a murmurar contra el propietario. Pero estos que fueron los últimos en ser contratados trabajaron una sola hora, dijeron. Y usted los ha tratado como a nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo y el calor del día. Pero él contestó a uno de ellos: amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa paga? Tómala y vete. Quiero darle el último obrero contratado lo mismo que te di a ti. ¿Es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero? ¿O te da envidia que yo sea generoso? Así que los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Trabajadores que llegan tempranos y otros que llegan al final, pero todos reciben lo mismo. ¿Qué les parece? Judíos que llevaban años siguiendo la ley de Moisés reciben el Espíritu Santo prometido en Pentecostés. Reciben el Evangelio de manos del mismo Jesús. Y el Señor les da la encomienda de llevar este Evangelio a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta los últimos confines de la tierra. Pero eso de los últimos confines de la tierra, créanme, no fue fácil. Créanme, se resistieron. El pueblo judío se resistió a llevar el evangelio a los gentiles. ¿Saben cuánto tiempo aproximadamente pasó desde ese momento que los judíos recibieron al Espíritu Santo al momento en que el Señor y el Espíritu Santo mueven y obligan prácticamente a Pedro a llevar el evangelio a Cornelio, que era gentil? Aproximadamente 8 años. 8 años donde los judíos pensaban que el evangelio era para ellos, y si algún gentil o extranjero quería conocer el evangelio, tenía que ser primero judío. Tenía que convertirse al judaísmo, incluyendo la circuncisión. Sí, de hecho, cuando leemos Hechos 15, dice claramente: algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos: a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Así que empezaron con un debate, créanme, grande, para convencer a los gentiles de que siguieran la ley, porque para ellos era injusto que cualquier gentil pudiera recibir la gracia de Dios y el evangelio sin cumplir los rudimentos de la ley. Es que pensaban que era injusto, pero es que ¿cómo van ellos a recibir lo mismo que nosotros? Piensen, el hijo mayor, ¿cómo pueden ellos recibir la fiesta de la salvación? ¿Cómo pueden ellos recibir la alegría y el gozo de la salvación? ¿Cómo pueden ellos recibir los beneficios de la salvación, así como nosotros? Esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios es que nos da a nosotros algo que trasciende más allá de lo que podamos pensar o nuestra mente pueda entender. El Señor nos regala una salvación,
Una salvación que fue pagada a precio de sangre. Una salvación con un precio muy alto. Y ahora nos ha permitido tener acceso a ser parte de la familia de Dios. Podemos ver en Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9. Salvación por gracia, no por obras. Dice, porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios y no por obras, para que nadie se jacte. Y ahí entonces entra el conflicto. Años siguiendo la ley y ellos entran sin hacer nada. Cuando vemos que la salvación excluye el mérito, eso es lo que trae la gran tensión. Salvación sin ningún mérito. No, 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 no. Salvación sin tener que hacer ningún rudimento de la ley. No. Y ahí es donde viene la resistencia de los judíos ante los gentiles. Y créanme, esa tensión no se queda ahí. Esa tensión las podemos seguir viendo en el día de hoy. Esa tensión la vemos una y otra vez en las diferentes religiones, en el mismo cristianismo de hoy. Aquellos que conocemos al Señor por primera vez y empezamos a conocer al Señor y empezamos en la iglesia y vemos estos hermanos que empiezan en la fe con ese primer amor y de pronto empezamos a sentirnos medios envidiosos como esos hermanos empiezan con ese fuego de Dios, querer conocer más de Dios. Y entonces empezamos a ponerle trabas y cosas y cómo es eso de que ese hermano y aquel y el otro. Y entonces, y nos da esa cosa, ¿sí? Nos da esa envidia. Ahí entonces tenemos que reflexionar y pensar, ¿qué es lo que me pasa? ¿Por qué estoy reaccionando así? ¿Qué es lo que está pasando en mi corazón? Es que estamos reaccionando igual que el hermano mayor. Hay algo en nuestro corazón que está muy mal. Tenemos que entender que nosotros tenemos que gozarnos con el que llega nuevo en la fe. Tenemos que encaminarlo. Tenemos que alegrarnos con él y disipularlo en la fe. No enseñarle las malas costumbres que aprendimos. No, al contrario, guiarlo en amor, disipularlo. Eso es lo que Dios nos ha mandado. Esa misma atención que vemos constantemente la tenemos que trabajar nosotros en nuestro corazón, porque es parte de ese gran dilema de malinterpretar la gracia del Señor. Y de hecho, ahí podemos ver por qué para algunos consideran que la gracia es injusta. Y obviamente dice en Efesios 2, 1, 4 al 5, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, pero Dios, vuelvo y repito, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvos. La salvación es por gracia. La sangre de Jesús nos limpió de pecado. La sangre de Jesús y su muerte es parte de la misericordia del Señor. La misericordia fue el perdón inmerecido. La gracia es la salvación inmerecida. La gracia es la que nos abre la puerta a esa vida eterna, a esa vida donde el Señor nos espera, donde nos espera un cuerpo glorificado, donde nos espera entonces ir ante la presencia del Señor y estar viviendo toda una vida eterna con Él. Esa es la gracia y el regalo de Dios. Dice también en Efesios 2, 8 al 9, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de nosotros, no es por méritos, no es por nada que yo haga, sino que es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ahora,
Todas las religiones dicen, haz para acercarte a Dios. Pero el cristianismo dice, Dios ya hizo para acercarse a mí. Ya Dios lo hizo. Él se acerca a mí porque ya Él murió en la cruz, Él resucitó y ahora la salvación está dispuesta para todo aquel que cree. Ahora, siempre que se habla de gracia, la pregunta es obligada. Pues entonces, ¿pecaré entonces para que abunde la gracia? Vamos a Romanos 6, 1 al 2, porque Pablo aborda esa pregunta. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Claramente, dice Pablo, es que si entiendes primero el costo del perdón, el costo de la salvación, si entendemos lo que el Señor ha hecho por nosotros, si entendemos con cuánto amor el Señor nos ha amado, si entendemos cómo el Señor nos ha recibido aún con los pecadores que somos, si entendemos con cuánto amor nos ha amado Él a nosotros primero, lo que tenemos que hacer nosotros es responder con ese amor. Es que el que actúa con nosotros en misericordia, automáticamente tenemos que responder con esa misericordia. Si nosotros de pronto nos encontráramos con esa persona que nos ayudó en ese momento en el supermercado y de casualidad nos encontramos con esa persona, lo primero que me va a salir es una sonrisa y verlo y decirle gracias, ¿te acuerdas de mí? O sea, mi reacción va a ser de amar a esa persona. De la misma manera, tal y como Dios me amó, mi respuesta y todo lo que yo haga es en respuesta a ese amor. Si yo le sirvo a Dios es porque ya Él me sirvió a mí primero. Si yo amo a Dios es porque ya Él me amó primero. Si yo actúo en misericordia con mi hermano es porque ya el Señor tuvo misericordia conmigo primero. Es por eso que todo lo que el Señor pide de nosotros es que nosotros actuemos en amor con mi hermano, en misericordia con mi hermano, en gracia con mi hermano. Esa es nuestra respuesta al amor de Dios. Esa pregunta, ¿pecaré entonces para que sobreabunde la gracia? Créanme que esa pregunta proviene de la naturaleza pecaminosa de nosotros. De ahí proviene esa pregunta, porque de ningún otro lugar puede salir una pregunta como esa. O probablemente no hemos entendido la gracia del Señor. Así que dice en Romanos 6, del 11 al 14, de la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de sus cuerpos al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Una vez aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, el Espíritu Santo mora en nuestros corazones. Este corazoncito de piedra se convierte en un corazón de carne. Ahora nosotros somos de Él, pertenecemos a Dios, estamos en Él y ya no somos esclavos del pecado. El Señor nos ha hecho libres. Amén. Miren lo que dice en Tito capítulo 2 versículos 11 al 12. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podemos vivir en este mundo con dominio propio,
justicia y devoción. La gracia nos enseña a decir no al pecado. Es por eso que la gracia no es una licencia para pecar. La gracia es el poder para cambiar. La gracia es el poder para ser transformados. Podemos verlo también en Colosenses capítulo 2, versículos 6 al 7. Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó, llenos de gratitud. Amar como Él nos amó, dice Juan 13 de 34. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. ¿Qué tal si imitamos a Dios, como dice Efesios 5, 1 al 2? Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Y amamos porque Él nos amó primero, tal y como dice Primera de Juan 4:9. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Así que, ante la pregunta de que si la gracia es injusta, la contestación es sí. La gracia no es justa. La gracia es mejor que la justicia. Recordemos que la justicia de Dios fue satisfecha cuando Jesús derramó hasta la última gota de su sangre en la cruz. Ahí fue satisfecha la justicia de Dios. ¿Qué es la gracia? La gracia sobrepasa y es aún mejor que la justicia. La próxima vez que recibas alguna bendición de Dios y pienses que eso no es justo, piensa, quiere decir que ya estoy entendiendo lo que es gracia. Si este episodio fue de bendición para tu vida, puedes compartirlo con alguien que conozcas, un amigo, alguien que necesite también este mensaje. Si no lo has hecho aún, suscríbete, puedes dejar algún comentario y así continuar con la conversación. Te espero en el próximo episodio.